No podíamos permitirnos regalos para tus hijas este año, dijo mi madre. Luego vi a los hijos de mi hermano abrir iPads y zapatos de diseñador. Papá se rió, sabes que son tiempos difíciles. Recogí nuestros abrigos, me fui, a la mañana siguiente, publiqué algo que hizo que todos mis parientes me llamaran en cuestión de minutos. Mi nombre es Libby Adams, tengo 34 años, y la Navidad siempre fue mi festividad favorita hasta el año pasado. Como madre soltera de 2 hermosas niñas, estiro cada dólar al máximo, pero mantengo el ánimo en alto. Cuando mamá llamó diciendo, simplemente no podemos permitirnos regalos para tus hijas este año, me tragué mi decepción. Las niñas lo entenderán, le aseguré. La familia es más importante que los regalos, ¿verdad? Si tan solo hubiera sabido lo que nos esperaba en esa cena de Navidad. Antes de continuar, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios y suscríbanse para escuchar más historias sobre revelaciones familiares que lo cambiaron todo. La vida como madre soltera nunca es fácil, pero me enorgullezco de hacer que las cosas funcionen. Doy clases de 3er grado en la escuela primaria Lincoln en Boston, donde el salario apenas cubre nuestro modesto estilo de vida. Después de que mi esposo Mark muriera hace 3 años en un horrible accidente de coche de camino a casa desde el trabajo, me quedé sola con nuestras hijas, Ava, que ahora tiene 8 años, y Sophie, de 6. El dinero del seguro ayudó al principio, pero entre el alquiler de nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones, los costos de la guardería y el precio cada vez mayor de los alimentos, nuestros ahorros disminuyeron más rápido de lo que esperaba. Nunca imaginé criar a mis hijas sin Mark. Él era el padre divertido, el que hacía panqueques con forma de dinosaurio los domingos por la mañana y construía elaborados fuertes de almohadas en la sala de estar. Ahora hago malabares para ser madre y padre, maestra y el sostén de la familia, mientras intento mantener vivo su recuerdo para nuestras hijas. Algunas noches, después de acostar a las niñas, me siento sola en nuestra pequeña mesa de cocina pagando facturas, preguntándome cómo llegaremos al próximo sueldo. Mi hermano Justin vive una vida muy diferente. Después de obtener su maestría en Administración de Empresas en Wharton, consiguió un trabajo en una prestigiosa firma de consultoría en Nueva York. En 5 años, se convirtió en socio. Ahora vive en una extensa casa de 5 habitaciones en un suburbio exclusivo con su esposa, Amanda, quien dejó su carrera en marketing para criar a sus 3 hijos, Jackson, de 12 años, Emma, de 10, y Tyler, de 7. Su casa tiene un garaje para 3 coches que alberga el BMW de Justin, el Range Rover de Amanda y un Mustang antiguo con el que se entretiene los fines de semana. Mientras crecíamos, las diferencias en cómo nos trataban nuestros padres eran sutiles. Cuando Justin sacaba todos sobresalientes, mamá y papá lo llevaban a una cena especial. Cuando yo traía a casa las mismas calificaciones, simplemente asentían y decían, buen trabajo. Justin jugaba al béisbol y papá nunca se perdía un partido, animando ruidosamente desde las gradas. Yo estaba en el equipo de natación, pero papá solo asistió a 2 competencias durante mis años de secundaria, sentado en silencio con su teléfono. Estos patrones se intensificaron a medida que nos hicimos adultos. Cuando Justin compró su primera casa, nuestros padres le regalaron $20,000 para los muebles. Cuando compré mi modesto apartamento antes de conocer a Mark, me felicitaron, pero mencionaron lo ajustado que estaba el dinero ese año. En las reuniones familiares, las conversaciones giraban en torno a los logros profesionales de Justin y los de sus hijos. Mis contribuciones eran reconocidas con un interés cortés antes de que el foco volviera a mi hermano. Después de la muerte de Mark, mis padres ofrecieron apoyo emocional, pero ayuda práctica limitada. Nos visitaron durante una semana y luego regresaron a su cómoda jubilación en Florida, asegurándome que yo me las arreglaría. Mientras tanto, pasaban los inviernos en Florida y los veranos viajando por Europa, compartiendo fotos de monumentos y hoteles de lujo en las redes sociales. El trato hacia mis hijas, en comparación con los hijos de Justin, seguía el mismo patrón desigual. Para los cumpleaños, Jackson, Emma y Tyler recibían aparatos electrónicos caros, ropa de diseñador e incluso bonos de ahorro. Ava y Sophie solían recibir regalos modestos, a menudo artículos prácticos como material escolar o ropa, envueltos con la explicación de que la abuela y el abuelo tenían ingresos fijos. A pesar de esta historia, seguí esforzándome por mantener las relaciones familiares. Conducía las 3 horas hasta la casa de mis padres para las festividades y ocasiones especiales, incluso cuando los precios de la gasolina hacían del viaje una carga financiera.
Llamaba semanalmente para ponerlos al día sobre la vida y los logros de las niñas. Quería que Ava y Sophie se sintieran conectadas con su familia extendida, que tuvieran abuelos que las quisieran, que conocieran a sus primos. La familia debería ser una fuente de apoyo y pertenencia, aunque no siempre fuera justa o perfecta. Esta Navidad, esperaba que las cosas fueran diferentes. Las niñas estaban emocionadas por pasar las fiestas con sus abuelos, primos, tía y tío. Habían hecho con esmero regalos artesanales para todos, pasando semanas en pinturas y adornos hechos a mano. Sophie incluso había usado su paga para comprar pequeños caramelos para incluir con sus tarjetas. Su emoción era contagiosa, y me permití creer que este año podría traer la cálida Navidad familiar que siempre había deseado para ellas. La casa de mis padres, una casa de estilo colonial de 4 habitaciones en un barrio acomodado al norte de Boston, estaría completamente decorada como siempre. Mamá se enorgullecía de sus habilidades para la decoración navideña, con un árbol decorado profesionalmente, guirnaldas en las barandillas y centros de mesa festivos. Papá prepararía su famoso ponche de huevo y escucharíamos álbumes clásicos de Navidad mientras abríamos los regalos. Al menos eso es lo que imaginaba mientras nos preparábamos para la temporada festiva, antes de que esa llamada telefónica lo cambiara todo. La temporada navideña había sido ajetreada pero alegre en nuestro pequeño apartamento. Desde septiembre, había estado apartando de $10 a $20 de cada sueldo para los regalos de Navidad. Acepté dar clases particulares extra después de la escuela 3 días a la semana, ayudando a estudiantes de 5º grado con dificultades en lectura y matemáticas, mientras Ava y Sophie hacían sus deberes en la parte de atrás del aula. Los $400 adicionales al mes marcaron una diferencia significativa en nuestro presupuesto, permitiéndome planificar una Navidad especial a pesar de nuestras limitaciones financieras. Las niñas y yo transformamos nuestro apartamento en un refugio festivo. Compramos un pequeño árbol artificial en una tienda de segunda mano y lo decoramos con adornos que Mark y yo habíamos coleccionado a lo largo de los años, además de otros nuevos que las niñas hicieron con masa de sal y purpurina. Copos de nieve de papel colgaban de cada ventana y una guirnalda de luces multicolores enmarcaba nuestra sala de estar. El apartamento podía ser pequeño, pero se sentía mágico. Juntas, horneamos docenas de galletas usando las recetas de mi abuela. La cocina se convirtió en un paraíso de harina y azúcar mientras extendíamos la masa para galletas de azúcar, medíamos las pepitas de chocolate y decorábamos muñecos de jengibre con glaseado de colores. Algunas tandas se empaquetaron cuidadosamente como regalos para maestros y vecinos, mientras que otras fueron a nuestro tarro de galletas para disfrutar por la noche con chocolate caliente. Ir de compras requirió una planificación estratégica. Investigué rebajas, usé aplicaciones de cupones y comparé precios en diferentes tiendas para maximizar nuestro presupuesto para regalos. Para Ava, encontré el set de arte que había estado deseando durante meses, con lápices de colores de calidad profesional y un cuaderno de bocetos. Sophie recibiría el gato de peluche que había señalado en cada escaparate de juguetería desde octubre, junto con una serie de libros para principiantes sobre una niña con un gato de mascota. No eran regalos extravagantes, pero eran exactamente lo que mis hijas querían, y me sentí orgullosa de poder dárselos. Para mis padres, compré un marco de fotos digital precargado con fotos recientes de las niñas. Para Justin y Amanda, encontré una hermosa bandeja de servir en oferta que combinaba con la decoración de su comedor. Las niñas hicieron regalos adicionales, poniendo sus corazones en la creación de artículos personalizados para cada miembro de la familia. El martes antes de Navidad, mientras ayudaba a Ava con sus deberes y Sophie coloreaba cerca, mi teléfono sonó con el número de mi madre. Respondí alegremente, asumiendo que quería confirmar nuestra hora de llegada para la cena de Nochebuena. Libby, querida, necesito hablar contigo sobre la Navidad, dijo mamá, su voz inusualmente vacilante. ¿Está todo bien?, pregunté, preocupada de inmediato. Seguimos yendo a cenar en Nochebuena, ¿verdad? Sí. Por supuesto, respondió rápidamente. Pero sobre los regalos. Tu padre y yo hemos estado revisando nuestras finanzas y las cosas están más ajustadas de lo que esperábamos este año. Simplemente no podemos permitirnos regalos para tus hijas este año. La declaración me cayó como un jarro de agua fría. Mamá y papá vivían en una casa valorada en casi $1 millón, tomaban vacaciones de lujo y conducían coches nuevos. ¿Qué significaba no podemos permitirnos en su mundo? Oh, logré decir, consciente de la mirada curiosa de Ava. Está completamente bien, mamá.
Las niñas lo entenderán. Estar juntos es lo que más importa. Siempre fuiste tan comprensiva, dijo mamá, con un alivio evidente en su voz. Solo queríamos hacértelo saber con antelación para que las niñas no se decepcionaran en Navidad. Te lo agradezco, dije, forzando calidez en mi tono. Hablaré con ellas y me aseguraré de que sepan qué esperar. Después de colgar, me senté en silencio por un momento, procesando la conversación. Aunque nunca había esperado regalos caros de mis padres, su decisión de no dar nada se sentía extraña dada su situación financiera. Aún así, me recordé a mí misma que las personas tienen diferentes prioridades para su dinero, y quizás realmente estaban experimentando alguna tensión financiera de la que yo no estaba al tanto. Esa noche, después de la cena, reuní a las niñas en el sofá para una conversación suave. ¿Saben lo emocionadas que estamos de ver a la abuela y al abuelo en Navidad?, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Ambas niñas asintieron con entusiasmo. La abuela llamó y quería que les dijera que los quiere mucho, pero que no podrán dar regalos este año. Tienen un presupuesto un poco ajustado. La cara de Sophie se entristeció un poco, pero Ava asintió con la seriedad de una niña de 8 años que intenta parecer madura. Está bien, mami, dijo Ava. La Navidad se trata de estar juntos, no de regalos. Exactamente, dije, abrazándola con fuerza. Y todavía tendremos nuestros regalos aquí en casa y toda la diversión de estar con la familia. Sophie pareció pensativa. ¿Todavía podemos darles nuestros regalos? Le hice al abuelo un dibujo especial. Por supuesto, le aseguré. Les encantarán tus regalos, y dar es una de las mejores partes de la Navidad. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieran, agregué algunos artículos pequeños a mi lista de compras. Decidida a hacer que la mañana de Navidad fuera especial, independientemente de la decisión de mis padres, encontré pequeños regalos económicos para los calcetines y envolví los regalos que ya teníamos en papel extra bonito con lazos elaborados. Si mis hijas notaban alguna diferencia en la cantidad de regalos de sus abuelos, quería que se sintieran tan amadas por mí que no importara. También me recordé a mí misma el verdadero significado de la familia. El amor debe ser incondicional y no medirse en cantidades de dinero. Quizás mis padres realmente estaban pasando por dificultades que yo no entendía. Tal vez la jubilación era más cara de lo que habían planeado. Elegí creer lo mejor de sus intenciones, apartando la pequeña voz que me recordaba el trato diferente que siempre habían recibido los hijos de Justin. El día antes de Nochebuena, empacamos nuestras maletas, cargamos los regalos en el coche y nos preparamos para nuestro viaje de 3 horas. Las niñas bullían de emoción en el asiento trasero, cantando villancicos mientras nos dirigíamos a la casa de sus abuelos. A pesar de mis persistentes preocupaciones sobre la llamada de mi madre, compartí su entusiasmo. Las reuniones familiares deben ser momentos de alegría y conexión, y estaba decidida a hacer de esta Navidad un recuerdo positivo para mis hijas. Llegamos a la casa de mis padres justo cuando el sol de invierno comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre el vecindario de grandes casas de estilo colonial con céspedes perfectamente cuidados, ahora cubiertos con una fina capa de nieve. Su casa se erigía orgullosamente al final de un callejón sin salida. Su fachada de ladrillo estaba adornada con una exhibición de luces profesional que delineaba cada rasgo arquitectónico. Una gran corona colgaba en la puerta principal. Y a través de las ventanas, podía ver el resplandor de su árbol de Navidad de casi 4 metros. Vaya, la casa de la abuela y el abuelo parece una tarjeta de Navidad, susurró Sophie mientras estacionaba nuestro viejo Honda detrás del Mercedes de mi padre en la entrada circular. Claro que sí, cariño, respondí, recogiendo nuestras maletas. Entremos donde hace calor. Las niñas se habían vestido con sus mejores galas navideñas, conjuntos que había seleccionado cuidadosamente en una liquidación posterior a la Navidad del año anterior y guardado para esta ocasión. Ava llevaba un vestido de terciopelo rojo con un cuello blanco, mientras que Sophie giraba con un vestido de cuadros verdes y una diadema a juego. Había pasado la mañana rizándoles el pelo y ayudándolas a lucir perfectas, sabiendo cuánto valoraba mi madre las apariencias en las reuniones familiares. Papá abrió la puerta con una amplia sonrisa, recogiendo inmediatamente a Sophie, que corrió hacia el primero. «Ahí está mi princesa», exclamó, haciéndola girar antes de bajarla para saludar a Ava con el mismo entusiasmo. Mamá apareció detrás de él, elegante con un suéter de cachemira y pantalones de diseñador, su cabello plateado perfectamente peinado. «Libby, llegaste justo a tiempo»,
dijo, dándome un abrazo rápido antes de dirigir su atención a las niñas. Dios mío, miren cómo han crecido. Entramos en el vestíbulo, donde el familiar aroma a pino y canela nos envolvió. Mientras las niñas se quitaban los abrigos, noté la montaña de regalos bellamente envueltos bajo el imponente árbol de Navidad en la sala de estar. Docenas de paquetes en papel de regalo plateado y azul a juego, con lazos elaborados, llenaban el espacio debajo de las ramas y se desbordaban por el suelo circundante. Un destello de confusión pasó por mi mente, pero lo aparté mientras entrábamos en la sala, donde Justin, Amanda y sus hijos ya estaban instalados. Justin, alto y seguro de sí mismo con un suéter azul marino que probablemente costaba más que mi salario semanal, se levantó para saludarnos con un abrazo de un solo brazo. La maestra finalmente llega, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo va la vida moldeando mentes jóvenes? Gratificante como siempre, respondí con calma, girándome para saludar a Amanda, que estaba impecablemente vestida con pantalones de lana blancos y una blusa de seda roja, sin un solo mechón de su cabello con mechas fuera de lugar. Mis sobrinos y sobrina ofrecieron saludos superficiales antes de volver a sus tabletas, apenas levantando la vista. Jackson había crecido varios centímetros desde la última vez que lo vi, ahora casi tan alto como su madre. Emma estaba sentada recatadamente en el sofá, mientras Tyler estaba tumbado en el suelo cerca de la chimenea. Trajimos regalos, anunció Sophie con orgullo, mostrando su bolsa de paquetes cuidadosamente envueltos. ¡Qué dulce!, dijo mamá con una sonrisa forzada. Puedes ponerlos debajo del árbol con los demás. Las niñas corrieron a agregar sus contribuciones a la pila, sus rostros decayendo ligeramente al notar el marcado contraste entre sus regalos modestamente envueltos y los paquetes de aspecto profesional que ya estaban allí. Simplemente ponlos en la parte de atrás, sugirió Amanda, mirando su papel de regalo casero con un desdén apenas disimulado. Durante la cena, papá cortó el costillar de primera con floritura, sirviendo porciones generosas en porcelana navideña Spode. Copas de cristal llenas de vino caro para los adultos y sidra espumosa para los niños reflejaban la luz del candelabro. La conversación fluyó en torno a éxitos empresariales, membresías en clubes de campo y planes para esquiar en Aspen en febrero. Justin acaba de cerrar un trato increíble, anunció papá con orgullo. Cuéntale a tu hermana, hijo. Justin se lanzó a una explicación detallada de su último triunfo empresarial, que incluía términos como compra apalancada y penetración de mercado. Papá asintió con aprecio durante toda la historia, mientras mamá sonreía con orgullo. Eso es maravilloso, dije cuando terminó. Ava ganó el concurso de deletreo de la escuela el mes pasado. Estudió durante semanas. Oh, qué bien, respondió mamá antes de dirigirse inmediatamente a Emma. Cuéntale a la tía Libby sobre tus lecciones de equitación, querida. El patrón continuó durante toda la cena. Cualquier mención de los logros de mis hijas recibía un reconocimiento cortés antes de que la conversación volviera rápidamente a la familia de Justin. Noté que Ava y Sophie se volvían más silenciosas a medida que avanzaba la comida. Su emoción inicial se atenuaba a medida que se volvían cada vez más invisibles. Después de la cena, papá anunció que era hora de los regalos. Los niños se reunieron alrededor del árbol mientras Amanda se designaba a sí misma como la distribuidora de regalos, entregando paquetes a cada destinatario con un aire teatral. Esto es para Jackson, de parte de la abuela y el abuelo, anunció, pasando una caja grande a mi sobrino. Jackson rasgó el papel de regalo para revelar el último iPad Pro, completo con un Apple Pencil y una funda con teclado. Increíble, exclamó, encendiéndolo de inmediato. Pensamos que podrías usarlo para los proyectos escolares, explicó papá. Y para juegos, por supuesto. Emma fue la siguiente, desenvolviendo un par de botas de montar de diseñador que aparentemente había estado deseando, junto con una chaqueta a juego para sus lecciones. Son perfectas, chilló, probándoselas de inmediato. Son exactamente como las de Sophia Miller. Tyler recibió un elaborado coche de control remoto que papá explicó que era casi de grado profesional, además de varios videojuegos para la consola que había recibido en su cumpleaños. Mientras veía a los hijos de mi hermano abrir un regalo caro tras otro, un nudo creciente se formó en mi estómago. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente: simplemente no podemos permitirnos regalos para tus hijas este año. Sin embargo, aquí estaban, colmando a los hijos de Justin con tecnología y artículos de diseñador que costaban miles de dólares. Finalmente, Amanda entregó pequeños paquetes a Ava y Sophie.
Estos son de tus abuelos, dijo, su tono notablemente menos entusiasta. Las niñas, que habían estado observando la emoción de sus primos con los ojos muy abiertos, aceptaron los pequeños paquetes con entusiasmo. Los abrieron con cuidado, saboreando el momento, como hacen los niños cuando reciben pocos regalos. Dentro del paquete de Sophie había un par de manoplas de punto y una pequeña bolsa de bastones de caramelo. El de Ava contenía un par de manoplas similares en un color diferente y un marcapáginas con una borla. Gracias, abuela y abuelo, dijeron ambas niñas cortésmente. Aunque pude ver la confusión y la decepción en sus ojos mientras miraban de sus modestos regalos a los dispositivos electrónicos y la ropa cara que sus primos seguían exclamando. Papá captó mi mirada y se encogió de hombros. Sabes, son tiempos difíciles, dijo con una pequeña risa antes de volverse para ayudar a Tyler a montar su coche de carreras. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No eran solo regalos. Eran representaciones tangibles de valor, de importancia, de prioridad. A mis hijas, a quienes se les había enseñado a ser agradecidas por lo que recibieran, se les estaba mostrando en términos inequívocos que importaban menos que sus primos. La desigualdad no era sutil ni involuntaria. Era deliberada, y me llegó hasta los huesos. Mientras la velada continuaba, mantuve la compostura a pura fuerza de voluntad. Años de práctica ocultando la decepción me sirvieron bien mientras sonreía con los dientes apretados y animaba a mis hijas a agradecer de nuevo a sus abuelos por las manoplas. Por dentro, sin embargo, una vida de ira reprimida comenzó a hervir peligrosamente cerca de la superficie. Las manoplas en realidad están hechas a mano, explicó mamá cuando notó mi expresión tensa. Las conseguí de esa señora amable de la iglesia que teje. Deberían mantener a las niñas abrigadas mientras esperan el autobús escolar. Muy práctico, logré responder, aunque lo que quería decir era mucho menos cortés. Como no había visto tan claramente antes cuán desequilibrada estaba la balanza en nuestra familia. Justin interrumpió mis pensamientos, su voz resonando por la habitación mientras anunciaba a todos, deberíamos contarles nuestros planes para las vacaciones de primavera. Hemos reservado 2 semanas en Europa, comenzando en Londres y luego una semana en París. Suena increíble, intervino Amanda. A los niños les encantará ver la Torre Eiffel y el Palacio de Buckingham. Tu padre y yo podríamos encontrarnos con ustedes en París por unos días, agregó mamá emocionada. Hemos estado pensando en un viaje de primavera nosotros mismos. Justin asintió con aprecio. Eso sería genial. Gracias de nuevo por ayudar con las reservas, papá. Esa mejora a clase ejecutiva va a hacer el vuelo mucho mejor para los niños. Mi padre hizo un gesto de desdén. Encantado de ayudar. No todos los días mis nietos pueden experimentar Europa. Y gracias por el préstamo para la casa de alquiler en París, continuó Justin. Esos lugares cerca de los Campos Elíseos no son baratos, pero valdrá la pena por la experiencia. Un préstamo, me encontré preguntando antes de que pudiera evitar que la palabra se me escapara. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación por un breve momento. Oh, solo una pequeña ayuda financiera, dijo papá vagamente. Justin tuvo algunos gastos inesperados este trimestre con la instalación de la nueva piscina, así que ayudamos con los fondos de las vacaciones. $60,000 no es precisamente una pequeña ayuda, corrigió mamá con una risa, aparentemente sin notar mi expresión. Pero, ¿para qué más están los padres? Y los nietos tendrán recuerdos maravillosos. $60,000. El número me golpeó como un golpe físico. Esa cantidad cubriría 2 años de mi hipoteca. Pagaría los aparatos de ortodoncia de ambas niñas, que había estado posponiendo porque el seguro solo cubría una parte. Crearía fondos para la universidad que podrían crecer durante la próxima década. Sin embargo, se lo entregaron casualmente a mi hermano, que ya ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en un año, para financiar unas vacaciones de lujo. Al otro lado de la habitación, vi a Sophie sentada con las piernas cruzadas en el suelo, colocando cuidadosamente los 5 bastones de caramelo de su regalo de Navidad, mientras Ava jugueteaba en silencio con la borla de su nuevo marcapáginas. Mientras tanto, sus primos estaban absortos en sus nuevas y caras posesiones, exclamando sobre sus características y comparándolas con dispositivos similares de sus amigos. El contraste era tan marcado, tan flagrante, que apenas podía creer que ninguno de los otros adultos en la habitación pareciera notarlo o importarle. Esto no se trataba de celos por cosas materiales.
Se trataba de que mis hijas fueran tratadas como menos valiosas, menos dignas de consideración e inversión que sus primos. Se trataba de un patrón de comportamiento que se había normalizado durante tanto tiempo que nadie lo cuestionaba, ni siquiera yo, hasta este momento. ¿Recuerdan cuando Libby pidió ayuda con el campamento de verano de las niñas el año pasado? Preguntó Amanda de repente, su voz ligeramente arrastrada por el vino. ¿Y ustedes dijeron que tenían ingresos fijos? Se rió, mirando a mis padres. Supongo que los ingresos fijos se desfijaron. Una risa incómoda recorrió la habitación. Incluso Justin tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado por la falta de tacto de su esposa. Diferentes situaciones requieren diferentes soluciones, dijo papá con desdén. Justin necesitaba ayuda con una oportunidad específica para la educación y el enriquecimiento cultural de los niños. Y las hijas de Libby necesitaban guardería de verano para que ella pudiera trabajar turnos extra, le recordé, mi voz firme a pesar de la emoción que se agitaba dentro de mí. Eso no fue lo suficientemente importante. Ahora, Libby, interrumpió mamá, su tono condescendiente. Sabes que amamos a todos nuestros nietos por igual, pero hay consideraciones prácticas. Justin tiene 3 hijos. Tú tienes 2. Sus actividades son simplemente más caras. 3 iPads y botas de diseñador contra 2 pares de manoplas parece más que una diferencia matemática, observé, luchando por mantener mi voz uniforme. Las niñas son pequeñas. No necesitan cosas caras, dijo papá con finalidad. Además, tu situación es diferente. ¿Diferente en qué?, desafié, consciente de que los niños se habían quedado en silencio, sintiendo la tensión. ¿Sabes a lo que me refiero?, respondió evasivamente. Justin tiene ciertas responsabilidades, un cierto estilo de vida que mantener por sus conexiones de negocios. La imagen importa en su profesión. ¿Y enseñar a niños de 3er grado no importa?, pregunté en voz baja. Eso no es lo que dije, espetó papá. No pongas palabras en mi boca. Lo que estás diciendo es que la familia de mi hermano merece más porque valoras más lo que él hace que lo que yo hago, aclaré. Estás diciendo que mis hijas merecen menos porque su padre murió y yo elegí una carrera ayudando a otros en lugar de perseguir el dinero. Estás siendo dramática, interrumpió mamá. Nadie dijo nada sobre merecer. Las acciones hablan más que las palabras, respondí, mirando a mi alrededor la evidencia física de sus prioridades esparcida por el suelo de la sala. Justin se aclaró la garganta, incómodo. Mira, es Navidad. No convirtamos esto en algo feo. Miré a mis hijas, que observaban con los ojos muy abiertos y preocupados. A Sophie se le estaban formando lágrimas y Ava tenía una expresión de confusión y dolor que me partió el corazón. Tenían la edad suficiente para entender exactamente lo que estaba sucediendo, y el daño que se estaba haciendo era irreparable. Tienes razón en una cosa, dije finalmente, poniéndome de pie. Esto es feo, pero no soy yo quien lo hizo así. Me volví hacia mis hijas. Chicas, creo que es hora de que nos vayamos. Irse, exclamó mamá. Pero se quedan a pasar la noche. Es Nochebuena. Ya no, respondí, mi decisión cristalizándose con absoluta claridad. Ava, Sophie, por favor, pónganse los abrigos. No seas ridícula, ladró papá. Está oscuro y tienes un largo viaje por delante. Estás exagerando como siempre. Exagerando, repetí. Me mentiste sobre no poder permitirte regalos para mis hijas mientras gastabas miles en sus primos. Le diste a mi hermano $60.000 para unas vacaciones después de decirme que no podías ayudar con $800 para el campamento de verano que necesitaba para poder trabajar. Esto no es exagerar. Esto es finalmente ver con claridad. Mientras las niñas se apresuraban a recoger sus pertenencias, un silencio incómodo llenó la habitación. Justin estudiaba su copa de vino con atención mientras Amanda le susurraba algo a Emma. Mis padres intercambiaron miradas exasperadas, viéndome claramente como el problema en lugar de su propio comportamiento. Al menos llévate algo de comida para mañana, ofreció mamá, dirigiéndose ya hacia la cocina, intentando suavizar la situación sin abordar el problema real. No necesitamos nada de ustedes, respondí en voz baja, ayudando a Sophie con los botones de su abrigo. Nunca lo necesitamos.
Mientras recogíamos nuestras pocas pertenencias y los regalos que las niñas habían traído para todos, todavía sin abrir bajo el árbol, sentí una extraña sensación de calma reemplazar la ira. Años de aceptar menos, de poner excusas por su comportamiento, de enseñar a mis hijas a estar agradecidas por migajas de atención, todo se desvaneció en ese momento de claridad. «Feliz Navidad», dije simplemente mientras nos dirigíamos a la puerta. Nadie nos siguió. En el coche, ambas niñas estaban inusualmente calladas mientras yo navegaba por las oscuras calles suburbanas lejos de la casa de mis padres. Podía ver a Sophie secándose las lágrimas en el espejo retrovisor, aferrada a sus manoplas y bastones de caramelo. «Lamento lo de esta noche», dije finalmente, mi voz quebrándose ligeramente. La abuela y el abuelo tomaron algunas decisiones que no fueron justas ni amables. «¿Por qué no nos quieren tanto como a Jackson, Emma y Tyler?», preguntó Sophie con una vocecita que me partió el corazón. «Esto no se trata de amor, cariño», intenté explicar, aunque en muchos sentidos se trataba exactamente de amor, o de la naturaleza condicional de lo que pasaba por amor en mi familia de origen. La abuela y el abuelo tienen algunas ideas confusas sobre lo que es importante. Ese es su error, no hay nada malo en ustedes. «No quiero volver allí», dijo Ava con firmeza, sorprendiéndome con su certeza. «Te ponen triste, mamá». De la boca de los niños. Mi hija de 8 años había visto lo que yo había ignorado durante años, protegiendo a mis hijas de una verdad dolorosa que ellas ya habían intuido: éramos ciudadanas de segunda clase en nuestra propia familia. Mientras conducíamos por la noche hacia casa, con villancicos sonando suavemente en la radio, hice una promesa silenciosa a mis hijas y a mí misma. El ciclo de desigualdad y manipulación emocional terminaría conmigo. Construiríamos nuevas tradiciones, forjaríamos relaciones más saludables y nunca más aceptaríamos ser tratadas como menos. El viaje de 3 horas me dio mucho tiempo para pensar en lo que tenía que pasar a continuación. El reloj digital de mi mesita de noche marcaba las 3:17 de la madrugada cuando finalmente acepté que el sueño no llegaría. A pesar del agotamiento del largo viaje a casa y el costo emocional de la noche, mi mente se negaba a calmarse. Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertar a las niñas, que finalmente se habían quedado dormidas en mi habitación, reacias a separarse después de la agitación de la Nochebuena. A la tenue luz de la cocina, preparé una taza de té y abrí mi portátil. La casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de los pisos al asentarse. Afuera, gruesos copos de nieve habían comenzado a caer, creando una escena de mañana de Navidad engañosamente pacífica. Me encontré desplazándome por fotos antiguas, rastreando el patrón de desigualdad hacia atrás a través de años de reuniones familiares. Allí estaba, en foto tras foto, cumpleaños tras cumpleaños, festividad tras festividad, las diferencias sutiles y no tan sutiles en cómo se trataba a mis hijas en comparación con sus primos. Los regalos de graduación, las celebraciones de cumpleaños, las menciones casuales de ayuda financiera ofrecida y negada. Un viejo diario del fondo de mi armario confirmó lo que mostraban las fotos. Durante años, había registrado mi dolor y confusión, mis intentos de racionalizar el trato, mi determinación de mantener las conexiones familiares a pesar de todo. Las entradas eran dolorosas de leer, llenas de dudas sobre mí misma y sinceros intentos de entender qué podría estar haciendo mal, cómo podría ganarme una consideración igualitaria para mis hijas. La verdad, expuesta en las tranquilas horas de la mañana de Navidad, era que nada cambiaría a menos que yo forzara el asunto. Mis padres y mi hermano continuarían con sus patrones indefinidamente, cómodos en sus dinámicas establecidas, a menos que algo perturbara su equilibrio. Mis hijas merecían algo mejor. Merecían ser valoradas, ser tratadas con justicia y consideración. Merecían crecer entendiendo que el amor no debe asignarse en función del potencial de ingresos o el estatus. Y lo más importante, merecían ver a su madre defenderlas a ellas y a sí misma. Con una claridad repentina, abrí mi cuenta de redes sociales y comencé a escribir. No me interesaba crear drama ni buscar venganza, sino romper el silencio que había permitido que esta situación continuara durante tanto tiempo. La familia debería ser donde aprendemos cómo se siente el amor incondicional, escribí. Hoy tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida, abandonar una reunión de Navidad cuando quedó dolorosamente claro que algunos nietos son considerados más valiosos que otros. Continué describiendo la situación claramente, sin adornos.
Expliqué cómo mis padres habían afirmado que no podían permitirse regalos para mis hijas, solo para que fuéramos testigos de miles de dólares en regalos entregados a sus primos. Describí el préstamo de $60.000 para las vacaciones europeas de mi hermano, en contraste con la negación de ayuda para las necesidades de mis hijas. Con los dedos temblorosos, agregué una foto que había tomado sin saber realmente por qué, mostrando el marcado contraste, mi sobrina mostrando con orgullo sus botas de diseñador junto a mi hija, sosteniendo sus manoplas y bastones de caramelo, ambas niñas sonriendo a la cámara, inconscientes de lo que la imagen realmente capturaba. He pasado años poniendo excusas, tanto para mí misma como para mis hijas, de por qué reciben consistentemente menos consideración, menos inversión, menos celebración que sus primos. Les he enseñado a estar agradecidas por cualquier atención que reciban, mientras las veo internalizar el mensaje de que, de alguna manera, importan menos. Hoy, eso se acaba. Expliqué que no compartía esto por simpatía o para demonizar a nadie, sino porque la desigualdad familiar a menudo se oculta, se normaliza y se perpetúa en silencio. ¿Cuántos otros se sientan en las mesas festivas tragándose el dolor mientras enseñan a sus hijos a aceptar ser valorados menos? Hoy, estoy eligiendo un camino diferente para mis hijas, uno que les enseñe que su valor no está determinado por la capacidad de los cerebros de otros para reconocerlo. Concluí afirmando que nos tomaríamos un descanso de estas relaciones familiares hasta que pudiera haber una conversación honesta y un cambio significativo. Mi puerta permanece abierta para cualquiera que esté dispuesto a reconocer el problema y trabajar hacia una dinámica más saludable. Mientras tanto, crearemos nuevas tradiciones que celebren a cada miembro de la familia por igual. Mi dedo se cernió sobre el botón de publicar durante varios largos momentos. Esto no era solo desahogar la frustración. Era trazar una línea en la arena que podría alterar permanentemente las relaciones familiares. Sería visto por amigos en común, familiares lejanos, colegas. No habría vuelta atrás a fingir que todo estaba bien. Con una respiración profunda, presioné publicar y cerré mi portátil. Fuera lo que fuera que viniera después, había dicho mi verdad. Después de décadas de silencio, preparé otra taza de té y observé la nevada, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba. A las 7:30, cuando las niñas se despertaron, emocionadas por ver lo que Santa había traído, mi teléfono había comenzado a vibrar continuamente con notificaciones. Lo dejé a un lado, centrándome en crear una mañana de Navidad alegre para mis hijas con los regalos modestos pero considerados que había preparado. Hicimos panqueques con forma de muñecos de nieve, abrimos los regalos lentamente para saborear cada uno y jugamos juegos de mesa en pijama. Fue solo después del almuerzo, cuando las niñas estaban contentas jugando con sus nuevos juguetes, que revisé mi teléfono para encontrarlo abrumado de mensajes, textos y correos de voz de mis padres, cada vez más urgentes, exigiendo que eliminara la publicación calumniosa de inmediato, múltiples llamadas perdidas de Justin, cuyos mensajes pasaron de enojados a amenazantes, insistiendo en que estaba destruyendo a la familia y avergonzando a todos. Pero también había otros mensajes. Mi prima Megan, que siempre había mantenido una distancia diplomática en las reuniones familiares, escribió: «He visto esto suceder durante años y nunca supe qué decir. Gracias por tu valentía». La hermana de mi madre envió un largo correo electrónico describiendo patrones similares en cómo sus hijos habían sido tratados en comparación con los de mi madre, que se remontaban a décadas. Incluso una antigua vecina de la infancia escribió para decir que había observado el trato diferencial cuando éramos niñas y siempre se había preguntado si alguien alguna vez lo abordaría. Lo más sorprendente fue que recibí un mensaje de texto de Amanda, mi cuñada: «Esta conversación se ha demorado mucho. Justin está furioso, pero me he sentido incómoda con la desigualdad durante años. Nunca supe cómo plantearlo. ¿Podemos hablar en privado alguna vez?». A media tarde, mi publicación se había compartido docenas de veces, con comentarios de personas que describían experiencias similares en sus propias familias. Lo que había pensado que era un problema familiar personal, claramente había tocado una fibra sensible en muchos otros que reconocían el patrón demasiado bien. Alrededor de las 4, mientras ayudaba a las niñas a construir un set de Lego de sus regalos de Navidad, mi teléfono sonó con el número de mi padre por quizás 20ª vez ese día. «Esta vez», respondí. «Quita esa publicación de inmediato», exigió sin saludar. «No tienes idea del daño que estás causando». «El daño ya estaba hecho, papá», respondí con calma. «Solo lo estoy reconociendo finalmente. Esto es un asunto de familia,
No algo para exhibir en internet, continuó, su voz tensa de ira. Tu madre está destrozada. Traté de discutir esto como un asunto familiar anoche, le recordé. Desestimaste mis preocupaciones y me llamaste dramática. Porque estás exagerando por unos pocos regalos de Navidad. Los niños reciben regalos diferentes. Así es la vida. Esto no se trata de regalos, papá. Los regalos son solo síntomas de un problema mucho más profundo que ha estado ocurriendo durante décadas. Tomé una respiración profunda. No voy a quitar la publicación. No voy a seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Entonces no esperes ser bienvenida en esta familia hasta que arregles esto, dijo fríamente. Arreglar esto requiere reconocimiento y cambio de todos, no solo de mí, respondí. Te quiero, papá, pero no enseñaré a mis hijas que merecen ser tratadas como menos valiosas que sus primos. Colgó sin responder. Minutos después, llamó mi madre, alternando entre lágrimas e ira, acusaciones y súplicas. El patrón se repitió con Justin, cuya principal preocupación parecía ser cómo se vería esto ante sus colegas y amigos que pudieran ver la publicación. Al anochecer, cada rama del árbol genealógico se había puesto en contacto de una forma u otra. Algunos ofrecieron apoyo y compartieron sus propias experiencias de trato diferencial. Otros defendieron a mis padres o sugirieron que estaba exagerando para llamar la atención. Unos pocos intentaron posicionarse como mediadores neutrales, instando a la armonía familiar por encima de todo. A través de todo, mantuve una calma que no sabía que poseía. Durante años, había temido el conflicto y evitado la confrontación, aceptando migajas de afecto y consideración en nombre de la paz familiar. Ahora que finalmente había hablado, el alivio superaba la ansiedad. Pasara lo que pasara después, había roto un patrón que, de otro modo, habría seguido dañando a mis hijas durante años. Esa noche, mientras acostaba a las niñas en sus camas, en sus propias habitaciones, Sophie me miró con ojos serios. ¿La abuela y el abuelo están enojados con nosotras ahora?, preguntó. Están molestos por algunas cosas de adultos, expliqué con cuidado. Pero no es algo de lo que debas preocuparte. A veces, los adultos necesitan resolver sentimientos y situaciones difíciles. Como cuando me enojé con Ava por usar mis crayones y tuvimos que hablar sobre compartir, sugirió. Sonreí ante su simple pero precisa analogía. Muy parecido a eso. A veces, incluso los adultos necesitan aprender mejores formas de tratarse unos a otros. Mientras apagaba la luz y cerraba su puerta, me di cuenta de que, al tratar de proteger a mis hijas de la disfunción familiar, sin darme cuenta les había estado enseñando a aceptar el maltrato. Al finalmente defenderlas a ellas y a mí misma, les estaba dando un regalo mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera haber estado bajo el árbol. Les estaba mostrando que su valor no era negociable y que el amor nunca debería venir con condiciones o comparaciones. Pasaron 2 semanas antes de que aceptara reunirme con mis padres. Después de docenas de llamadas, mensajes de texto e incluso una visita inesperada a mi edificio de apartamentos que rechacé cortés pero firmemente, finalmente sugerí un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre nuestras casas. Hice arreglos para que una amiga cuidara a las niñas, sabiendo que esta conversación debía ocurrir sin ellas presentes. Llegué temprano, seleccionando una mesa en una esquina que ofrecía algo de privacidad sin dejar de estar en un lugar público. La ansiedad familiar me oprimió el pecho mientras esperaba, pero me recordé las promesas que me había hecho a mis hijas y a mí misma en ese viaje a casa la noche de Navidad. Esta reunión no se trataba de reconciliación a cualquier costo. Se trataba de establecer si una relación más saludable era posible en el futuro. Mis padres entraron juntos, luciendo mayores y más cansados de lo que recordaba. Mamá siempre se había enorgullecido de su apariencia, pero hoy su cabello parecía peinado a toda prisa, su maquillaje mínimo. Papá, normalmente imponente en su postura segura, se movía con rigidez mientras se acercaban a la mesa. Gracias por reunirte con nosotros, dijo mamá mientras se sentaban. Su voz era formal, como si se dirigiera a un conocido en lugar de a su hija. Creo que es importante que hablemos, respondí con calma. Después de pedir café, un silencio incómodo se instaló en la mesa. Esperé, habiendo decidido de antemano que no sería yo quien iniciara esta conversación. Durante demasiado tiempo, había sido yo quien ponía excusas, suavizaba las cosas, aceptaba menos. Ahora era su turno de hablar primero.
Tu publicación ha causado un gran revuelo en la familia, dijo papá finalmente, su tono cuidadosamente controlado. Primos que no se han hablado en años de repente están discutiendo desigualdades de la infancia. Tu tía Patricia llamó a tu madre llorando por cosas que sucedieron hace 40 años. Lamento si eso ha sido difícil, dije sinceramente. Pero quizás esas conversaciones se han demorado mucho. Nos humillaste públicamente, interrumpió mamá, su voz tensa. Nos hiciste quedar como abuelos terribles. Esa no fue mi intención, respondí con calma. Mi publicación describió exactamente lo que sucedió. Si esa descripción los hace quedar mal, quizás el problema está en las acciones, no en que yo hable de ellas. Siempre has sido sensible, dijo papá con desdén. Siempre leyendo demasiado en las cosas, haciendo comparaciones. La vida no es perfectamente igual, Libby. Diferentes personas tienen diferentes necesidades. Estoy completamente de acuerdo, dije, sorprendiéndolos. Diferentes personas tienen diferentes necesidades. Una niña cuyo padre murió inesperadamente podría necesitar más apoyo, no menos, que niños con dos padres presentes y financieramente estables. Una madre soltera que trabaja a tiempo completo podría necesitar más ayuda práctica que una familia con dos altos ingresos. Papá se movió incómodo en su asiento. Eso no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir entonces?, pregunté directamente. Por favor, explíquenme por qué me dijeron que no podían permitirse regalos para mis hijas y luego les dieron a los hijos de Justin miles de dólares en regalos. Explíquenme por qué le prestaron $60,000 para unas vacaciones de lujo después de decirme que no podían ayudar con los costos del campamento de verano. Genuinamente quiero entender el razonamiento detrás de estas decisiones. No te debemos explicaciones sobre cómo gastamos nuestro dinero, dijo papá, su actitud defensiva en aumento. Tienes razón, no me las deben, estuve de acuerdo. Pero sí me deben honestidad. Si simplemente prefieren invertir en la familia de Justin, es su elección. Pero no me digan que es porque no pueden permitirse ayudar a mis hijas cuando claramente no es cierto. Mamá se secó los ojos con una servilleta. Nunca quisimos hacerte daño a ti ni a las niñas, dijo, su voz temblorosa. Simplemente, la posición de Justin requiere ciertas cosas. Los niños asisten a una escuela privada. Tienen amigos de familias adineradas. Sus necesidades son diferentes. Esas no son necesidades, mamá. Son privilegios, señalé amablemente. ¿Y qué mensaje les envía a Ava y Sophie cuando ven a sus primos recibir tecnología cara y ropa de diseñador mientras ellas reciben manoplas y caramelos? ¿Qué se supone que deben pensar sobre su valor en la familia? Los niños no deberían comparar regalos, murmuró papá. Los niños se dan cuenta de todo, respondí. Especialmente de los patrones que se repiten año tras año. Sacan conclusiones basadas en lo que observan, no en lo que les decimos. Y la conclusión que mis hijas han sacado es que les importan menos a sus abuelos que sus primos. Un largo silencio siguió mientras mis padres parecían absorber esta perspectiva, quizás por primera vez. La camarera trajo nuestros cafés, proporcionando una distracción momentánea. Amamos a todos nuestros nietos, dijo mamá finalmente, su voz débil. Creo que ustedes creen que lo hacen, respondí con cuidado. Pero el amor se expresa a través de acciones, no solo de sentimientos o palabras. Cuando sus acciones priorizan consistentemente a algunos nietos sobre otros, ese es el mensaje que se recibe, independientemente de sus intenciones. Papá se aclaró la garganta. ¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros, Libby? Una disculpa, más regalos para las niñas, dinero. Lo que quiero es el reconocimiento del patrón y un compromiso de cambio, dije con firmeza. Quiero que entiendan lo profundamente doloroso que ha sido esto, no solo en Navidad, sino durante años. Quiero que mis hijas sean tratadas con la misma consideración, generosidad y emoción que muestran a los hijos de Justin. Y si no podemos cumplir con tus expectativas, desafió papá. Entonces continuaremos limitando nuestro contacto, dije simplemente. No expondré a mis hijas a situaciones que refuercen la idea de que son menos valiosas o menos merecedoras. Los quiero a ambos, pero mi principal responsabilidad es proteger a Ava y Sophie, incluyendo la protección de su autoestima. Mamá comenzó a llorar en serio ahora, mientras papá miraba fijamente su taza de café.
Sentí un impulso familiar de consolarla, de dar marcha atrás, de suavizar las cosas, como había hecho innumerables veces antes. En cambio, me senté en silencio, permitiendo que el peso del momento descansara donde pertenecía, sin apresurarme a aliviar su incomodidad. Nunca me di cuenta, dijo mamá finalmente entre lágrimas. Nunca pensé en cómo se veía para las niñas. Simplemente nos acostumbramos a ciertos patrones contigo y con Justin. Parecía normal. Fue el primer reconocimiento genuino que había escuchado, y algo dentro de mí se ablandó ligeramente. Por eso sentí que necesitaba hablar tan claramente, expliqué. Estos patrones se vuelven invisibles cuando se normalizan con el tiempo. Tu publicación ciertamente ha hecho imposible ignorarlo, dijo papá con un toque de su sarcasmo habitual, aunque detecté menos hostilidad que antes. Bien, respondí simplemente. Algunas cosas no deberían ser ignoradas por más tiempo. Hablamos durante otra hora, pasando gradualmente de la actitud defensiva a algo que se parecía a una comunicación real. No hubo avances dramáticos ni reconciliaciones entre lágrimas, solo el comienzo de un diálogo más honesto del que habíamos tenido en décadas. Para cuando nos separamos, habíamos acordado una reunión familiar, incluyendo a Justin y Amanda, para discutir cómo avanzar con más conciencia e intención. 3 días después, me reuní con Justin a sugerencia suya, sin Amanda presente. Esperaba ira y acusaciones, pero lo encontré inusualmente apagado. Amanda y yo hemos estado hablando mucho desde tu publicación, admitió mientras nos sentábamos en otra cafetería neutral. Ella ha señalado cosas que nunca noté sobre lo diferente que se trata a nuestros hijos en comparación con los tuyos. Me sorprende escuchar eso, respondí honestamente. Él se encogió de hombros, incómodo. Dijo que se ha sentido incómoda durante años, pero no sabía cómo plantearlo. Aparentemente, ha intentado sugerir un trato más equitativo varias veces, pero yo la callé. Este era un lado de mi hermano que rara vez veía, un atisbo de autorreflexión que siempre me había parecido fuera de su alcance. El caso es, continuó vacilante, que creo que me he acostumbrado a ser el favorito. Es cómodo. Me hace sentir seguro. Cuando publicaste esa foto comparativa de Emma con sus botas y Sophie con sus manoplas, estaba furioso. Pero más tarde, mirándola de nuevo, no pude negar lo que mostraba. No se trata de las cosas materiales en sí, aclaré. Se trata de lo que representan. Lo sé, me sorprendió al decir. Se trata de valor, de importancia, de prioridad. Suspiró profundamente. Me he beneficiado de este sistema toda nuestra vida. Nunca lo cuestioné ¿por qué lo haría? Pero verlo expuesto así me hizo darme cuenta de que no querría que mis hijos se trataran de esta manera cuando sean mayores. Por primera vez en años, posiblemente décadas, sentí una conexión genuina con mi hermano. No un acuerdo, aún no una reconciliación, pero al menos un reconocimiento compartido de algo que había moldeado nuestras vidas de diferentes maneras. ¿Y ahora qué?, pregunté. No lo sé exactamente, admitió. Pero estoy dispuesto a ser parte del cambio. Por si sirve de algo, lo siento, Libby, no solo por la Navidad, sino por no haber visto esto antes. Mientras tanto, el apoyo continuó llegando de fuentes inesperadas. La hermana de mi madre, Ellen, llamó para decir que estaba orgullosa de mí por romper el patrón familiar de silencio. Tu abuela le hizo lo mismo a tu madre que ella te está haciendo a ti, reveló. La historia se repite hasta que alguien tiene el coraje de detenerla. Amanda se puso en contacto de nuevo, esta vez invitándome a almorzar. Debería haber dicho algo hace años, confesó mientras comíamos ensaladas. Vi cómo trataban a tus hijas de manera diferente, pero era más fácil seguir la corriente que desafiar el sistema. Incluso mi prima Megan condujo 3 horas para visitarme, trayendo viejos álbumes de fotos que documentaban patrones similares de favoritismo en generaciones anteriores. Es como una herencia familiar, observó mientras revisábamos imágenes de los años 70 y 80, transmitida hasta que alguien se niega a aceptarla. No todos me apoyaron, por supuesto. Algunos miembros de la familia sintieron que había violado un código no escrito al airear asuntos privados públicamente. Otros insistieron en que estaba exagerando o buscando atención. Unos pocos sugirieron que simplemente estaba celosa del éxito de Justin. Pero por cada voz crítica, parecía haber otra que ofrecía comprensión o compartía experiencias similares.
Lo que había pensado que era mi problema familiar aislado resultó ser sorprendentemente común. Un patrón replicado en innumerables hogares, generalmente protegido por el silencio y la normalización. Lo más importante es que observé un cambio sutil pero significativo en Ava y Sofie. Parecían más ligeras, de alguna manera menos ansiosas por complacer, más seguras al expresar sus necesidades y opiniones. Al defenderlas, les había demostrado que merecen ser tratadas con respeto y consideración, una lección mucho más valiosa que cualquier regalo que pudieran haber recibido. 3 meses después de esa fatídica Navidad, nos reunimos en casa de mis padres para el 7º cumpleaños de Sofie. Había dudado en aceptar la invitación, pero ambas niñas habían expresado interés en ver a sus abuelos de nuevo, y los últimos meses habían mostrado un esfuerzo modesto pero constante hacia el cambio. Las diferencias eran sutiles pero significativas. Mi madre había llamado a Sofie directamente para preguntarle qué tipo de pastel quería, y luego lo horneó ella misma en lugar de encargar algo elaborado de una pastelería, como solía hacer para los cumpleaños de los hijos de Justin. Mi padre se había interesado genuinamente en el último proyecto de arte de Ava, haciendo preguntas específicas y escuchando sus explicaciones sin revisar su teléfono ni cambiar de tema. Los regalos fueron considerados y apropiados para su edad, no extravagantes, pero tampoco gestos simbólicos. Más importante aún, representaban un conocimiento real de los intereses y personalidades de mis hijas, lo que sugería que mis padres habían prestado atención a quienes eran las niñas como individuos. Justin y Amanda trajeron a sus hijos, que parecían un poco menos absortos en sus dispositivos de lo habitual. Emma incluso ayudó a Sofie a desenvolver sus regalos, mostrando un interés inusual en su prima menor. Los adultos intercambiaron miradas, reconocimientos ocasionales del esfuerzo que se estaba haciendo, de la remodelación consciente de dinámicas establecidas desde hacía mucho tiempo. No fue perfecto. Los viejos hábitos se deslizaban a veces, corregidos rápidamente cuando se notaban. Hubo momentos de tensión cuando las referencias a eventos pasados desencadenaron respuestas defensivas. El proceso fue desordenado, incómodo y continuo, como siempre lo es el cambio real. Pero al ver a mis hijas moverse por el espacio con mayor confianza, al verlas interactuar con parientes que hacían esfuerzos genuinos por conectar, sentí una profunda sensación de paz por la difícil postura que había tomado. Romper el silencio había sido doloroso pero necesario, no solo para mis hijas, sino para la salud de todo el sistema familiar. El viaje hacia la sanación había comenzado con ese momento de claridad en la Nochebuena, seguido por el coraje de decir la verdad públicamente a la mañana siguiente. Esas acciones habían interrumpido patrones que habían persistido durante generaciones, creando un espacio para que se formaran relaciones nuevas y más saludables. En los meses siguientes a esa festividad transformadora, había experimentado mi propio proceso de sanación. Inicialmente, luché con la culpa por causar problemas y la ansiedad por una ruptura familiar permanente. El condicionamiento antiguo era profundo, instándome a disculparme, a minimizar el problema, a volver al papel familiar de pacificadora sin importar el costo. Trabajar con un terapeuta me ayudó a reconocer estos patrones y a mantenerme firme en mi compromiso con el cambio. Aprendí a distinguir entre la reconciliación genuina y el apaciguamiento temporal, entre la responsabilidad significativa y las promesas vacías. Lo más importante es que aprendí que las relaciones saludables requieren honestidad, incluso cuando esa honestidad crea incomodidad. La publicación que había causado tanto alboroto permaneció en línea, un testimonio público que continuó generando mensajes privados de personas que enfrentaban dinámicas familiares similares. Algunos compartieron sus propias historias de encontrar el coraje para abordar desigualdades de larga data. Otros pidieron consejos sobre cómo establecer límites con padres o hermanos que mostraban un trato preferencial hacia ciertos miembros de la familia. No pretendía tener todas las respuestas, pero compartí lo que había aprendido, que el silencio perpetúa patrones dañinos, que decir la verdad es a la vez aterrador y liberador, y que el amor genuino hace espacio para conversaciones difíciles. Cada mensaje me recordaba que lo que había sentido como un asunto familiar privado era en realidad parte de una experiencia humana mucho más grande, una que se beneficiaba de ser sacada a la luz. Una tarde a principios de abril, cuando la primavera finalmente comenzaba a suavizar el paisaje de Nueva Inglaterra, Ava se sentó a mi lado en nuestro pequeño balcón, donde habíamos plantado flores en macetas para la nueva temporada. Mamá, dijo pensativamente, observando a un par de cardenales en el árbol cercano. ¿Recuerdas cuando nos fuimos de la casa de la abuela y el abuelo en Navidad? Sí, lo recuerdo, respondí, preguntándome qué aspecto de esa noche había surgido en su mente.
Estuve muy triste esa noche, continuó, pero también orgullosa de ti. ¿Orgullosa de mí? ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa por su perspectiva. Porque demostraste que merecemos que nos traten bien, dijo con simple claridad. Como cuando me dices que me aleje de los niños en la escuela que son malos. No dejaste que fueran malos con nosotras, aunque sean familia. Sus palabras me trajeron lágrimas inesperadas a los ojos. Los niños ven y entienden mucho más de lo que a menudo les damos crédito, sacando conclusiones e internalizando lecciones del comportamiento que se modela a su alrededor. Fue una decisión difícil, admití. A veces, lo correcto no es lo más fácil. Ella asintió seriamente. Como los deberes de matemáticas. Me reí, agradecida por su inocente comparación que aligeró el momento. Exactamente como los deberes de matemáticas. Difícil pero importante. Mientras nos sentábamos juntas observando a los pájaros, reflexioné sobre las lecciones de los últimos meses. Levantarme contra la desigualdad familiar había requerido coraje. Pero la alternativa, continuar aceptando y normalizando patrones dañinos, habría causado un daño más profundo y duradero. Al romper el silencio, no solo había protegido la autoestima de mis hijas, sino que también había creado la posibilidad de una sanación genuina en múltiples relaciones. El camino a seguir no era claro ni seguro. Los viejos patrones tenían una forma de reafirmarse cuando la atención flaqueaba. Mantener límites más saludables requería un esfuerzo y una vigilancia constantes. Habría contratiempos, momentos de regresión, momentos en que el camino más fácil de la aceptación silenciosa me llamaría seductoramente. Pero algo fundamental había cambiado, tanto dentro de mí como dentro de nuestro sistema familiar. Las reglas no dichas habían sido nombradas, las dinámicas invisibles se habían hecho visibles. Lo que sucediera a continuación, sucedería a la luz de la conciencia en lugar de en la sombra de la negación. El verdadero amor familiar, había aprendido, no se mide en regalos materiales ni en trato comparativo. Existe en el coraje de decir verdades difíciles, en la voluntad de reconocer el daño, en el compromiso de crecer y cambiar cuando es necesario. A veces, amar a los demás significa negarse a participar en sistemas que disminuyen el valor inherente de cualquiera, incluso cuando esa negativa crea una discordia temporal. Y a veces, el regalo más importante que podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo de mantenernos firmes en nuestro propio valor, mostrándoles a través de nuestras acciones que ellos también no merecen nada menos que el pleno respeto y la consideración igualitaria en todas sus relaciones, comenzando con la primera y más formativa, la familia. ¿Alguna vez han tenido que tomar una postura difícil por la justicia en su familia? Me encantaría escuchar sus experiencias en los comentarios a continuación. A veces, saber que no estamos solos en estos desafíos puede ser increíblemente sanador. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que podría necesitar escuchar que establecer límites saludables es un acto de coraje y amor. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, enseñar a nuestros hijos su verdadero valor es el regalo más grande que podemos darles.